Los villanos más aterradores de la literatura. ¿Por qué nos marcan? Hola a todos, ¿cómo están? Soy Sol Di Giorno, bookfluencer, psicóloga y autora de Herencia de Sangre y Pecado, y hoy quería hablarles de un tema que me interesa un montón y es de los personajes malos de los libros. De los villanos más aterradores que tenemos en la literatura. Esos personajes que por más que los odiemos, no podemos dejar de pensar en ellos porque son súper importantes para las historias y porque realmente son protagonistas. Porque seamos sinceros, no hay una buena historia que no tenga un buen villano ahí. Voy a hablarles de varios villanos, algunos más conocidos, otros quizás no tanto, pero también pensar un poco en qué es lo que hace que los odiemos tanto. ¿Qué es lo que hace que un villano sea inolvidable? ¿Y por qué algunos nos marcan mucho más que otros? Vayan pensando en cuál es su villano favorito porque lo voy a querer leer en comentarios y mientras tanto hablemos un poco más de esto. Primero pensemos, ¿qué es un villano? Más allá de que sea el malo de la historia. Pero ¿qué es lo que lo hace único? No solo es malo porque sí, tienen que tener una motivación clara, tienen que tener una historia. Y muchas veces el problema es que esas motivaciones son muy humanas. Nada peor que un villano que tiene una historia, que tiene un pasado que lo fundamenta y que explica por qué es como es. Pensemos en un villano que juega con nuestros miedos más profundos. Es lógico que nos va a quedar mucho más marcado, porque nos toca en algo personal. Y si encima, además de ser aterrador, tiene una historia, tiene sus motivaciones y hasta logramos entender un poquito por qué hace lo que hace, ya nos vuela la cabeza. Porque otra cosa que es muy clave es que los mejores villanos no son los que nos hacen dar miedo, sino los que nos hacen cuestionarnos cosas y moralidades propias. Esos que nos hacen dudar si está bien o está mal algo que hacen. Si quizás actúan con justificación o quizás algo de su historia hace sentido y explica el porqué de su presente o de su maldad. Un ejemplo rápido que se me ocurre es El asesino en serie de Mr. Mercedes, la novela de Stephen King que cuenta la historia de este hombre que causa una masacre con un auto atropellando personas. Y el caso nunca se resolvió, pero creen que va a volver a actuar. El protagonista de este libro de Mr. Mercedes había tenido una vida muy compleja. La infancia que tuvo era terrible y su vida de adulto no era mucho mejor. Nada justifica que vaya y mate personas en mansalva, sin embargo, cuando empezamos a leer su voz, porque lo que tiene este libro es que narra algunas partes en primera persona con la voz del asesino, uno empieza a entenderlo. Inevitablemente empezás a ponerte en tu lugar y empezás a entender, a intentar pensar y concebir en tu cabeza cómo él, con todas sus vivencias tan terribles, hizo lo que hizo después. Nada lo justifica, pero terminás entendiéndolo un poco. Y es súper terrible pensar de esa forma, porque te terminas poniendo en el lugar del asesino. Ahora pensemos en algunos villanos muy icónicos, como por ejemplo Pennywise del libro It de Stephen King. ¿Por qué da tanto miedo? Bueno, en realidad es muy sencillo. Ataca donde más duele, que son los miedos infantiles. Pensemos cuántas personas le tienen miedo a los payasos, que es un objeto de miedo, un objeto fóbico súper común. Y Pennywise es un payaso, pero lo peor es que no se queda solo ahí. Pennywise es un ente que se alimenta de las fobias, que se alimenta de los miedos de los otros. Sabe exactamente qué te aterra y toma esa forma. Y encima lo hace en Derry, que es un pueblo que ya estaban súper acostumbrados a las desgracias. Aparte lo interesante que tiene Pennywise es que no es solo un miedo físico, sino un miedo emocional, porque los protagonistas de It están pasando por momentos muy complejos. Los chicos se enfrentan a situaciones de bullying, de pérdidas, de abusos, y Pennywise usa todo eso en su contra para perseguirlos y capturarlos. Pensemos también en Annie Wilkes de Misery de Stephen King. Este es el tipo de villana que parece una persona normal hasta que le ocurre algo que la hace enloquecer un poco bastante. De repente te das cuenta que ella estaba muy rota, pero ya es demasiado tarde porque tiene un hombre secuestrado en su casa y no lo quiere soltar. Lo más aterrador que tiene Annie es que es una persona normal, que podría ser real. Su obsesión con este autor, con Paul Sheldon, su fanatismo y la forma en que ella justifica todo lo que hace, da miedo porque te hace pensar que no sería tan extraño encontrar a alguien así en la vida real. Y de hecho, debe existir gente con ese nivel de obsesión. Ahora también hablemos de un villano que a mí me fascina y siempre que digo que amo a este personaje me miran con ganas de matarme. Hablemos de Dolores Umbridge de Harry Potter. Yo sé que muchos me van a decir que Voldemort es el villano principal y demás, y sí, obviamente que tiene un papel muy protagónico, pero Umbridge realmente es una villana muy importante en la historia y muy aterradora, y para mí es un personaje excelente, y yo diría que hasta uno de mis personajes favoritos de la saga. Acá es donde me vienen a cancelar. Y algo que para mí es súper importante destacar es que no solo los personajes buenos son los personajes que nosotros terminamos amando. Yo creo que un personaje al que odiamos realmente es el personaje que mejor construido está porque se ganó ese odio. Y si lo odian tanto es porque está muy bien hecho.
Entonces, en ese sentido, obviamente que tengo mis personajes preferidos que son los buenos, pero Umbridge es un personaje maravilloso y no se puede negar porque por algo la odiamos. Ella no necesita un superpoder, no necesita ser una criatura sobrenatural para ser mala. Ella usa reglas, usa la burocracia, usa todo el sistema para ser mala con los que se oponen. Eso es lo peor, porque es bastante comparable a lo que puede ocurrir en la vida real. Ese profesor que nos hacía la vida imposible, o incluso un jefe que termina siendo bastante tóxico. Pero ¿qué pasa? ¿Cuándo el villano puede fallar? ¿Cuándo es que el villano falla entonces en su rol de malo? Algo que me parece súper importante en todos los personajes malignos es que tienen que tener una historia, es decir, no pueden ser malos porque sí, no tiene mucho sentido si simplemente son malos, son aterradores y se dedican a cazar personas. Creo que es muy importante que tengan una justificación, que eso es lo que hace justamente poner al lector o poner al espectador en esa posición de no saber a quién defender. Me pasó hace unos días que miré la película El teléfono negro, cuyo protagonista es un mago que secuestra a niños y que nunca se explica por qué lo hace. La película está basada en un libro que yo todavía no leí, así que puede que esto en el libro esté explicado y no lo sé. Sin embargo, en la película me quedé con esa sensación de que el malo no sé por qué es malo. Incluso el protagonista usa una máscara todo el tiempo para taparse la cara. A veces usa una máscara de cara completa y a veces que le cubre solo la mitad. Y en cierto momento que la máscara se le cae, se desespera completamente y nunca explican por qué. Siento que es una pérdida de oportunidad súper, súper triste porque me parece que el personaje como tal debía tener una historia maravillosa, pero no se explica en la película. Te deja ahí sin saber por qué secuestra niños, por qué los mata y por qué se tapa la cara, que es súper importante para que podamos entender la maldad de ese hombre. Ahí es donde para mí el villano falla, cuando no tiene historia, cuando no tiene motivos, cuando no entendemos por qué hace lo que hace. Entonces, ¿qué es lo que hace un villano inolvidable? Yo creo que es cuando nos conectan con miedos profundos, con miedos reales, con miedos que podemos sufrir en nuestra vida 100% real, fuera de la ficción. O incluso cuando nos hacen reflexionar sobre cosas que quizás preferiríamos no pensar. Ejemplo, si este asesino tiene sus motivaciones o tiene alguna explicación o no, simplemente es malo. Cuando de cierta forma los entendemos, cuando de cierta forma la maldad cobra sentido, ahí es donde más nos incomodamos, donde nos sentimos hasta incorrectos por pensar en lo que pensamos. Ahora cuéntenme ustedes, los leo. ¿Quién es el villano literario que más los marcó y por qué? ¿Son más impactantes los villanos sobrenaturales con un montón de poderes o los villanos humanos? Yo creo que los humanos, porque de cierta forma los proyectamos en nuestra vida real y ahí es donde nos asustan un poco más. Aunque bueno, lo sobrenatural tiene su magia. Cuéntenme en los comentarios y saben que si quieren hablar de más temas como este me lo pueden sugerir. Me encuentran en todas mis otras redes como Sol Reviews. Nos vemos en el próximo video.